Nos vamos a una denuncia que tuvo el canal Caracol sobre financiación de la campaña. Eduardo Noriega es uno de los hombres más cercanos al presidente de la República y ha sido el delegado por el Pacto Histórico y pues por supuesto conoce mucho los temas de financiación de la campaña. ¿Qué es lo que dice el reporte de Ricardo Calderón en el canal Caracol? Que una persona con vínculos con la mafia habría terminado a través de ciertas actividades financiando o aportando o apoyando la campaña del hoy presidente. Para responder a este tema, el doctor Noriega muy amablemente nos atiende. Doctor Noriega, buenos días. Julio, buenos días para ti y todos los oyentes. El presidente de la República en su cuenta de Twitter fue enérgico en rechazar esas afirmaciones. Quisiéramos conocer las motivaciones o el origen de esta denuncia. Sí, Julio, realmente el presidente está muy mortificado, así lo expresó ayer en su tweet, porque digamos ya es la segunda ocasión en el canal Caracol, sin confirmar fuentes, revela noticias que claramente tienen una intencionalidad política, Julio. En este caso, Caracol omitió llamar a los directivos de Colombia Humana o a cualquier miembro del gobierno enterado sobre estos temas, a pesar de que habla de que hizo una investigación periodística. Uno espera que una investigación periodística, por supuesto, comporte la consulta de la persona o del organismo afectado. En este caso, Colombia Humana no fue consultado sobre este tema y hubiéramos podido aclarar algo muy sencillo, Julio. El caso del Casanare es justamente un ejemplo del celo que hubo durante la campaña para evitar que dineros mal habidos, dineros del narcotráfico ingresaran a la campaña, o que personas con vínculos con el narcotráfico o vínculos con cualquier tipo de expresión criminal formaran parte de nuestra campaña. Oportunamente, Colombia Humana tomó las medidas para evitar que estas personas, particularmente en el Casanare, se tomaran, como en efecto lo pretendieron, la campaña, que participaran en la campaña. Y así se expresa claramente en una resolución del 23 de febrero de este año, del año pasado, en la que se suspende unas asambleas municipales que estábamos haciendo en todo el país. En Casanare se suspenden frente a la evidencia que tuvimos del interés de estas personas que denuncian la nota de Caracol en participar en la campaña. Sí, doctor Noriega, el presidente Gustavo Petro ha planteado una especie de entrampamiento o intento de infiltración de la campaña desde los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, que no es una acusación menor, por supuesto. El tema es que Noticias Caracol publica actas en las que se confirma que Sonia Navarro, quien es la esposa de alias El Sobrino, sí hizo parte de Colombia Humana. Y es más, Fabio Vargas, que también aparece como un líder de Colombia Humana en el departamento del Casanare, asiste a eventos en la casa de ellos en donde fue capturado después alias El Sobrino. En ese orden, ella era también una infiltrada de esos partidos, como menciona el presidente, porque ustedes no se dan cuenta de los nexos muy claros que ella tenía con este capo del narcotráfico en Los Llanos. Claro, como corresponde en televisión, el acta que usted cita, Marcela, es pasada muy rápidamente y entonces no se alcanza a leer. Si usted lee el detalle, esa acta es del 22 de febrero, y en esa acta lo que se dice no es que sean miembros, la señora Sandra Navarro y otra persona que allí se mencionan. Lo que se dice es que estas personas se encargarán de conseguir un sitio, una sede para un evento, para el evento de asamblea que están organizando. Eso es lo que se menciona. No se dice que sean directivos o que formen parte de Colombia Humana. Y entonces, justamente con ocasión de las noticias que tenía Colombia Humana, la Junta Directiva a nivel central, esa es la asamblea que se suspende. Y se suspende por esa razón, por la participación de estas personas en esa reunión que se celebra en Casanare. Pero la Junta Directiva del nivel nacional de Colombia Humana suspende la asamblea. Solo en 2 sitios del país, por razones similares, se suspende la realización de la asamblea. En Maicao, Guajira, y en Yopal, Casanare. Justamente por la sospecha que teníamos de la participación de personas con vínculos con el narcotráfico en la campaña y en la estructura
de Colombia Humana. Esto que usted cita del presidente que menciona al Centro Democrático y a Cambio Radical y al narcotráfico como pretendiendo infiltrar la campaña de Colombia Humana, es la cita de un párrafo de la resolución de la Junta Directiva que suspende la realización de la Asamblea. Pero doctor Noriega, usted habla de la suspensión de esa asamblea y pues el presidente Gustavo Petro publicó esa acta en sus redes sociales y si uno ve la fecha dice 23 de febrero de 2023, es decir, después de que sucedió ese acto político encabezado por la esposa de un narcotraficante condenado. ¿Cómo explicar entonces que las medidas se hayan tomado con posterioridad a que se hubiera hecho el evento público? No, mire, tan pronto se tuvo conocimiento de la pretensión de estas personas, yo diría de manera deliberada, de interferir en la campaña, fueron marginados de la campaña. Yo he hablado con el doctor Marco Emilio Hincapié, que era el secretario general en ese momento, y él claramente me ha dicho que estas personas vinieron a la sede a reclamar por qué se les marginaba de la campaña, y él con claridad les expresó que por las noticias que se tenían de sus vínculos ilegales y que en Colombia Humana no se admitían ese tipo de conductas. Repito, si el canal Caracol se hubiese tomado el trabajo de consultar a Colombia Humana, se lo hubiera aclarado con detalles, con todos los protagonistas que en el Casanare intervinieron. El presidente ha dicho con claridad, la coordinación general de la campaña en el Casanare estuvo a cargo de Sonia Bernal, y allá en el departamento de Yopal la coordinación estuvo a cargo de Nancy Lara. Estas personas no tuvieron ningún cargo directivo, no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en la campaña, justamente porque fue identificado a tiempo la estrategia de infiltrar la campaña de Colombia Humana, seguramente con la pretensión de usar, como ahora se usa, esos videos y esos actos políticos en contra de la campaña. A mí me llama la atención además que el canal Caracol cierra su nota ayer vinculando este hecho con el hecho de Nicolás Petro. Es preocupante. Primero, el uso de una fuente que todos sospechamos de dónde proviene, porque la nota también informa que hay una indagación en Fiscalía. Y luego el uso también de otra actuación de la Fiscalía que tiene que ver con Nicolás Petro. No estemos enfrentando una andanada de hechos y de denuncias que tengan que ver con una clara estrategia de desprestigio del Partido Colombia Humana y desprestigio del gobierno nacional. Acaba de llegar la última encuesta que ordenamos sobre percepción de temas nacionales. La hizo Datexco. Mejora la imagen del presidente. Su aprobación sube del 32 al 35%, así como su desaprobación estaba en el 59, cae al 57%. Sobre el tema de Nicolás Petro, la encuesta hizo una pregunta muy interesante. ¿Usted cree que la colaboración de Nicolás Petro con la justicia afectará o no la presidencia de Gustavo Petro? Sí, 45%, no, 42%. ¿A usted le gustó o no le gustó el discurso del presidente en su primer año? Le gustó al 36%, no le gustó al 50%. Más detalles de esa encuesta en segundos aquí en la W. Joana, la escucha pues uno de los hombres más cercanos al presidente de la República. Sí, señor Noriega, usted hace una mención también del tema de Nicolás Petro y de presuntamente presiones de la Fiscalía a él. De hecho, usted envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando estas presuntas presiones y además diciendo que básicamente se le había hecho para que renunciara a la Asamblea del Atlántico. Sin embargo, esta carta no cae bien a Nicolás Petro y a su defensa porque ellos responden diciendo que no es cierto que a él se le haya presionado para que renunciara a la Asamblea del Atlántico, que lo hizo voluntariamente y que lo que usted está tratando de hacer es desprestigiarlo, acorralarlo, intimidarlo y acusarlo de complots políticos y que eso también es obstaculizar la administración de justicia. ¿Por qué usted envía esta carta siendo que Nicolás Petro pues está colaborando voluntariamente con la justicia y está contando todo? Pues porque así lo ha decidido en el acuerdo que está haciendo con la justicia. Mire, a Nicolás Petro todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad.
quien expide un comunicado aclarando la situación es el abogado defensor. Yo respeto muchísimo la estrategia que adelante el abogado defensor, pero no la comparto. Yo creo que evidentemente hubo una presión indebida, la detención de Nicolás se rodeó de una espectacularidad impresionante, y al abogado sí le digo con claridad, el juez que conoció de la imputación dijo con claridad que dejaba en libertad a Nicolás, no por la solicitud de él ni por la estrategia de colaboración, sino porque la Fiscalía no había presentado evidencias suficientes en la imputación que condujeran a la privación de la libertad. Entonces, a nosotros sí nos parece que este caso requiere una vigilancia nacional e internacional de los organismos competentes, y por eso hemos presentado esa solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es muy celosa la Corte Interamericana, el sistema interamericano y la propia Corte Constitucional de que no se use la pena privativa de la libertad como un instrumento de investigación. En este caso, como presión para lograr una colaboración que muy oportunamente está siendo usada mediáticamente para establecer un vínculo entre la campaña de Gustavo Petro, presidente, y el narcotráfico, un vínculo que no existe. Aún en el caso de Nicolás, Daisures Vázquez y Nicolás Petro fueron muy claros en expresar que de los dineros que ellos recibieron del señor Santander López Sierra y del señor Turco Ilzaca, esos dineros nunca el presidente tuvo conocimiento de ellos, ni de parte de esos dineros ingresaron a la campaña. Sin embargo, hay una matriz mediática que insiste en señalar que el caso debe tenerse, sin que la Fiscalía así lo haya aprobado o haya mostrado evidencia alguna, como un indicio de que la campaña de Gustavo Petro ingresaron dinero del narcotráfico, lo cual no es cierto, no está demostrado, ni la Fiscalía ha mostrado evidencia sobre ello. ¿Y sobre los contratistas, tiene usted alguna información? Hay un nombre muy repetido en las últimas semanas, Euclides Torres. Mire, Julio, yo le tengo que decir que el presidente de la República, en público y en privado, de manera insistente, dijo con claridad que los recursos de la campaña serían solamente canalizados a través de Ricardo Roa, gerente general de la campaña. Y eso así se hizo, Julio. Las cuentas de la campaña están claras, reposan en el Consejo Nacional Electoral, y eventualmente el aporte que hayan hecho personas en las regiones frente a actos políticos que no correspondieran a campaña, por supuesto deben ser aclarados. Nosotros no tenemos ningún temor en relación con ello, porque, repito, las cuentas de la campaña fueron claras, fueron centralizadas y con la advertencia permanente del presidente de que no se debían recibir dineros de personas de dudosa reputación. Particularmente la campaña fue financiada casi en su totalidad con recursos del préstamo de cooperativas financieras como la cooperativa Confiar contra la reposición de votos. Señor Noriega, pero hay algo que decir, y es que tanto Nicolás Petro como Dai Vázquez sí le dijeron a la Fiscalía que sí entró dinero aparentemente irregular a la campaña de Gustavo Petro, y precisamente es allí desde donde la Fiscalía empieza a construir este matriz de colaboración con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y su exnuera. Es importante señalar que hay una ley que establece los topes electorales y que podría advertir que al no haberse notificado al Consejo Nacional Electoral acerca del ingreso de estos dineros a la campaña del pacto histórico, se habría violado. ¿Qué dice usted? Porque esa es la principal arma que tiene la defensa de Nicolás Petro para seguir colaborando con la justicia, específicamente con la Fiscalía, para seguir entregando información y que hoy le permita, pues obviamente, tener este proyecto de acuerdo o principio de oportunidad. Sí, yo insisto, yo respeto mucho la estrategia de defensa de Nicolás Petro, pero debo decir que este hecho que usted plantea con claridad constituía en el escenario que usted plantea una violación de topes, no el ingreso de dineros ilícitos o dineros del narcotráfico a la campaña. Y para que los topes sean violados, necesitamos como premisa
que estemos en campaña electoral. Fíjese usted que el hecho que los medios de comunicación resaltan como que fue objeto de financiación en la ciudad de Barranquilla, que es tal vez un acto que se hace antes del inicio de la campaña, en donde aparece la P de Petro en el escenario. Ese acto, cuando se desarrolló, no correspondía a campaña electoral. En ese momento no había campaña electoral. En ese momento Colombia Humana y el que todavía no era candidato, Gustavo Petro, desarrollaban acciones políticas en todo el territorio nacional, similares a las que hoy, no habiendo campaña, adelanta Germán Vargas o cualquier actor político. Entonces, ahí técnicamente no había campaña y por lo tanto no había violación de topes de la misma. Doctor Noriega, yo le agradezco esta entrevista porque usted no es muy amigo de las entrevistas y pues tiene usted una posición muy clara de lo que sucedió en la campaña, pero al mismo tiempo me asalta una duda escuchando con la claridad que habla. ¿Usted por qué nunca quiso ser parte del gobierno? Buena pregunta, Julio. El presidente decidió invitar al gobierno a Catalina Velasco como ministra de Vivienda, que es mi esposa, y queríamos evitar pues la acusación mediática que se suele hacer sobre el tema de los parientes en el gobierno. Yo estoy tranquilo en la actividad profesional, en la actividad privada, y la doctora Catalina está muy contenta en el ministerio. Doctor Noriega, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Feliz mañana, Julio.